Les invitamos y le damos las gracias a participar de la conferencia a nombre del presidente del Seminario Evangélico, el doctor Sergio Ojeda Cárcamo, de la Junta de Directores de la Facultad del Seminario y de toda la administración. Le damos la más cordial bienvenida. Damos cuenta en esta mañana de la presencia del obispo de la Iglesia Luterana, el obispo Felipe Lozada, del obispo de la Iglesia Metodista, el obispo Moreno, que lo vi por allá, y por primera vez formalmente del obispo emérito de la Iglesia Luterana, el reverendo Rafael Martica Padilla, que está con nosotros. Damos cuenta también de muchos amigos que están con nosotros en esta mañana, del presidente de la Asociación de Ex Estudiantes, exalumnos del seminario, el doctor Luis Rivera Pagán, que lo vi por allá atrás. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y a todas ustedes. El doctor Carmelo Santos Rolón hizo su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico y se graduó en mayo de 1998. Fue luego a estudiar a la Escuela de Teología Luterana en Chicago, de donde obtuvo una maestría en divinidad en el año 2002. Y terminó su doctorado en concentración en sistemática en el diálogo de religión y ciencia en mayo del 2010. Dice por aquí su vita, que es conferenciante de la Universidad de Georgetown del 2011 al presente. Ha sido facultad del Centro Luterano de Formación Teológica y está ofreciendo un curso en este verano acerca de el cerebro y el espíritu. En el 2010 también dio clases aquí. Es facultad adjunta de Virginia Commonwealth University y de la Universidad de Richmond. También dice su vita por aquí, además de que ha escrito un montón de cosas que yo no voy a repetir, que fue contribuyente al pronunciamiento social de la Iglesia Evangélica Luterana en América acerca de genética, Genetics and Faith, Power, Choice and Responsibility, que fue presentado y aprobado en nuestra iglesia hace alrededor de 2 años. El doctor Santos Rolón es un ministro ordenado a la palabra y los sacramentos de la Iglesia Evangélica Luterana en América en el 2008 y actualmente es pastor asociado de la Iglesia San Marcos en Springfield, Virginia. Así que es pastor a tiempo completo, profesor a tiempo completo, papá a tiempo completo, esposo a tiempo completo. Mucho más importante que eso para nuestra iglesia luterana local, el doctor Carmelo Santos Rolón es un hijo de la gran ciudad de Cataño. Y ahí ha vivido toda la vida, aquí está su familia, su iglesia lo ama entrañablemente, y aunque ha hecho su carrera en Estados Unidos, siempre regresa, siempre está con nosotros y sus dones están disponibles para la iglesia. En esta mañana el doctor Santos Rolón va a hacer su conferencia que se titula Entre la libertad del espíritu y la tiranía de la carne, reflexiones teológicas y neurocientíficas en torno al comportamiento moral e inmoral. Con ustedes, el doctor Santos Rolón. Muchas gracias, Javier, por la presentación y gracias por la invitación. Es para mí un honor increíble estar acá delante de ustedes en lo que yo considero es una tierra de gigantes, este seminario, donde han enseñado muchos de los pensadores y pensadoras que me han formado y algunos de los cuales están acá presentes. Así que muchas gracias por estar acá en el día de hoy para escuchar algunas de mis ideas, para poder ayudarme a conversar al final acerca de algunas de las ideas con las que estoy jugando, con las que estoy explorando. Yo les invito a que durante la presentación, si hay alguna pregunta de clarificación, que por favor levanten la mano y me la hagan. No tiene sentido que yo continúe si usted se quedó atrás, ¿no? Pero si son preguntas de debate o preguntas de interpretación, entonces les pido que esperen hasta el final y esas ahí pues ya podremos tener un diálogo, una conversación al respecto.
El tema que yo he escogido presentar para el día de hoy es entre la libertad del espíritu y la tiranía de la carne, reflexiones teológicas y neurocientíficas en torno al comportamiento moral y moral. Lo que quiero hacer fundamentalmente es comenzar a explorar los procesos mediante los cuales nosotros tomamos decisiones. Los seres humanos tomamos decisiones, particularmente decisiones que nosotros catalogamos como éticas o decisiones morales. Para eso yo quiero interrogar un poco lo que estamos aprendiendo a través de un área de la neurociencia que se llama neurociencia afectiva, que es una subdisciplina de la neurociencia social, que trata de explorar cómo el cerebro y distintos sistemas en el cerebro están correlacionados con ciertos comportamientos o ciertas reacciones que tenemos. Luego quiero ver cómo específicamente la fe, y utilizo la fe aquí de una forma amplia, la religión, cómo la religión o la fe influye en el comportamiento moral según estas disciplinas. Y finalmente, me gustaría compartir algunas implicaciones teológicas acerca de lo que vamos a haber visto. Bueno, en primer lugar, ¿cómo tomamos decisiones? Y quizás la pregunta parezca obvia, así a primer vistazo. A todos nos gusta pensar que somos lógicos, a todos nos gusta pensar que tomamos decisiones por un proceso donde nosotros pesamos las distintas opciones y alternativas y tomamos aquella opción que nos parece la más correcta. También nos gusta pensar que nosotros aprendemos del pasado. Nosotros tratamos de tomar una decisión y si lo que decidimos y lo que pensamos salió mal, entonces ajustamos nuestra forma de pensar por un proceso que algunos llaman análisis bayesiano. O también otros podrían pensar que quizás nosotros, en términos de decisiones morales, nos basamos en reglas, quizás no reglas que seguimos conscientemente, pero reglas que nosotros tenemos inscritas en nuestra mente y en nuestro comportamiento por nuestra tradición religiosa, por nuestra tradición ética, etc. Eso es lo que nos gustaría pensar a nosotros, ¿verdad? El problema es que así no somos. El problema es que nosotros somos tanto lógicos como ilógicos. Somos las dos cosas. No somos Mr. Spock, lo lamento mucho, compadre, pero no somos Mr. Spock. Ya lo decía Blaise Pascal hace varios siglos, que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y él lo decía en otro contexto, pero nosotros sabemos que el comportamiento a veces nos lleva por un lado distinto del que la razón nos llevaría. En algunos casos es por la razón que me dijo una estudiante que está acá, decía en la clase que es que algunas personas tienen el cerebro tan nuevo que tiene plastiquito todavía, que no lo han usado. Pero en la mayoría de los casos es simplemente que nosotros tenemos distintas formas de tomar decisiones y la razón es solamente una de ellas. Ya para la década del 50 se habían hecho algunos experimentos en psicología social explorando por qué las personas a veces tomaban decisiones que eran contrarias a lo que ellos creían. En este caso en particular estaban estudiando cómo el ambiente, especialmente la presión de grupo, afectaba la forma en que las personas tomaban decisiones. No solamente decisiones morales, pero incluso decisiones perceptuales. Es decir, de cómo yo veo la realidad puede ser afectado a base de cómo los otros ven la realidad. Un experimento clásico es el estudio de conformidad de Solomon Asch. Solomon Asch presentó a un grupo de participantes tarjetas como estas que estamos mirando acá en el monitor. Una tarjeta tiene tres líneas de diferentes tamaños, una más corta que la otra. La tarjeta de al lado tiene una línea del tamaño de una de esas otras tres. En el experimento se agarraban unas 12 personas, se sentaban en una mesa como esta, donde estaban los 12, y se le preguntaba a cada uno de ellos a cuál correspondía la línea singular. Lo que los sujetos experimentales no sabían era que solamente uno de ellos era el sujeto experimental y los otros eran parte del experimento. De manera que las primeras veces contestaban correctamente todos.
decían la respuesta correcta. Pero luego de unas 4 o 5 iteraciones, entonces ellos eran cómplices para dar la respuesta equivocada. Ahora, la persona que estaba pasando por el experimento estaba sentada al final de la mesa, o sea que siempre era el último en contestar. Y de repente le preguntaban a las personas a cuál línea corresponde esta. Y todos empezaban a dar la respuesta equivocada, a propósito. Y cuando llegaban al final, eran muy raros los que se atrevían entonces a dar la respuesta correcta. Casi todos se conformaban, o sea, casi todos se unían al grupo, a lo que decía el grupo. Y eso pasó repetidamente. Eventualmente entrevistaban a la persona cuando les explicaban lo que había pasado, y lo interesante es que en la mayoría de los casos ellos se sospechaban que la respuesta o sea, ellos sabían que la respuesta era distinta, la que ellos darían era distinta de lo que los otros estaban diciendo, pero ellos tenían la sensación de que estaban equivocados. O sea, la mayoría tiene que estar correcta. Yo lo veo diferente, pero si los otros 11 o 12 están diciendo algo distinto que yo, pues ellos tienen que estar bien y yo mal. En un caso minoritario, pero bien interesante, los sujetos experimentales, ellos reportaron que ellos veían la línea equivocada. O sea, en otras palabras, que su percepción había sido afectada por lo que los otros estaban reportando. La misma forma en que nosotros vemos el mundo era influenciada por lo que los otros estaban reportando. En una versión más reciente de un experimento similar, se utilizó un grupo de jóvenes. Casi siempre estos experimentos se hacen en jóvenes universitarios de psicología, porque son los que están disponibles para los psicólogos, ¿verdad? Pobres estudiantes, siempre se experimenta con ellos. Como nota al calce, vale decir que eso es un problema, ¿verdad? Porque entonces todos los experimentos no reflejan cómo funcionan los seres humanos. Reporta cómo funcionan los seres humanos que son de 18 a 22 años, usualmente de cierta clase económica, que van a la universidad. Ya, pero eso se ha estado corrigiendo. Y en esta versión más reciente del experimento, pues se utilizó un grupo de jóvenes para beber bebidas alcohólicas en contextos ilegales. Y lo interesante es que el proceso fue similar, lo único que el proceso en este caso era justificar que lo que se estaba haciendo no estaba mal. O sea, uno cambia las reglas morales que uno tiene a base de la presión de grupo. Así que desde hace tiempo ya sabemos que nuestro comportamiento moral, nuestro comportamiento inmoral, es influenciable por el entorno, específicamente social. Otros ejemplos de conductas irracionales es el famoso experimento de la cárcel en Stanford por Zimbardo. Recientemente él ha sacado un libro que se llama The Lucifer Effect. Este fue un hombre que en la Universidad de Stanford reclutó una serie de estudiantes y los dividió en 2 grupos. Un grupo iban a ser prisioneros. Pero esto era un juego, o sea, era un experimento, y los estudiantes sabían que era un experimento. Un grupo iba a ser prisionero y el otro grupo de estudiantes iban a ser guardias. El problema es que a mitad de experimento se lo creyeron, y entonces los guardias empezaron a abusar de los prisioneros, y los prisioneros empezaron a rebelar, se deprimían, se fueron en huelga de hambre, algunos se tuvieron que salir del experimento, y hubo que cancelar el experimento a mitad. Todavía están debatiendo la moralidad de dicho experimento y también la validez de los resultados. Pero de nuevo, la influencia de la presión de grupo, y en este caso del rol social que se me ha asignado en cómo yo veo las reglas y lo que es moral o inmoral. Otro ejemplo clásico es el experimento de obediencia de Milgram, donde se coloca a una persona con unos electrodos que supuestamente le pueden dar shocks eléctricos, y al otro lado del salón, al otro lado de la ventana, está una persona que controla la intensidad de los shocks eléctricos. En realidad la persona no está recibiendo los shocks, está simplemente actuando, pero quien da los shocks no lo sabe. Y entonces el experimentador le dice a la persona que está dando shocks, aumenta la intensidad, y luego la persona ve al otro temblando de dolor, gritando, y sin embargo continúa obedeciendo, y le dicen más intenso, es para el experimento, hay que hacerlo así. Y la persona dice, pero le duele, y dice, yo sé, es parte del experimento. Interesantemente, la gente usualmente obedecía, a pesar de que ellos intuían que estaban haciendo algo equivocado.
Otro ejemplo de cómo nuestro comportamiento no siempre es racional o no siempre estamos nosotros a cargo de nuestras decisiones es lo que se llaman los mensajes subliminales o el priming. Los mensajes subliminales, me daba un ejemplo una de mis estudiantes, era que en los cines, y yo estoy al tanto de que tengo acá uno que es o que era ejecutivo de los cines, así que me va a tener que decir si es cierto o no. El segundo ahora. Ahora a rayo. Pues por favor, apaguen la grabadora. Me decían que en una época en los cines pasaban un mensaje bien rápido que decía compra popcorn y Pepsi o algo así, o Coca-Cola, perdón si me equivoco de la marca. Y el asunto es que se había experimentado con eso, y cuando se le envía un mensaje como ese al cerebro, aunque uno no lo ve, si le preguntan a uno, ¿apareció algo en la pantalla? Uno dice, no vi nada, pero las ventas de popcorn y de Pepsi subieron bastante. Entonces llegó el momento en que tuvo que hacerse ilegal esa práctica. Es lo que se llama priming. Si yo le muestro entonces aquí una foto de nuevo de un café, aunque no lo vea, usted ahora quizás no se para a tomar café, pero cuando venga el brequecito va a ir afuera y ve el café y lo agarra. Y algunos lo van a hacer nada más porque acabo de decir la palabra café, otros lo van a hacer por costumbre. Así que de nuevo, cómo efectos ambientales afectan nuestra conducta sin que nosotros lo decidamos. Eso también se hace de forma más sutil en lugares como en los casinos. Me he dado cuenta que aquí están proliferando las casas de juego de diferentes formas, y me han contado que a veces los casinos les ponen muchos espejos, los ángulos no son agudos, sino que les ponen más las paredes más circulares, para que uno tenga un sentido de desorientación y se sienta un poquito más liberado o liberada, de ser más bondadoso con su dinero, pongámoslo de esa manera. También de la manera en que se organizan las tiendas, los supermercados, las farmacias, ¿no? Dónde se ponen las cosas, eso afecta a cómo yo compro. Y como otro estudiante me contaba en la clase, la música que se pone de trasfondo puede hacer que uno se quede más tiempo en la tienda, tranquilito, o como decía ese estudiante, si ponen un merengue, entonces avanzo, ¿no? Está la tienda llena, ponen un merengue para que uno avance, le acelere el proceso. Así que ya vemos cómo todo nuestro proceso de tomar decisiones es más complicado de lo que pensábamos. No somos nosotros los que estamos a cargo necesariamente todo el tiempo, sino que hay otras variables que tienen una influencia sobre nuestra toma de decisiones. Y eso ya lo sabíamos. Ahora, lo que estamos descubriendo ahora, en las últimas décadas, que ya se sospechaba antes, ¿no? Pero ahora hay evidencia más concreta, es que también lo que le pasa al cerebro afecta nuestras decisiones, no solamente decisiones triviales, pero decisiones profundas y morales. Nuestra personalidad incluso a veces cambia. Como muchos de ustedes saben, los que han tenido que tratar con casos tristes de personas con derrame cerebral, casos de personas con Alzheimer, son condiciones del cerebro que afectan parece que la misma moralidad de las personas. Un caso típico es la demencia frontotemporal. Luego vamos a ver qué es eso de frontotemporal, qué parte del cerebro, pero que afecta o lleva a cabo un cambio brusco en la personalidad de la persona. Una persona que usualmente no maldecía, era una persona muy amable, de repente empieza a decir malas palabras, vulgaridades, como que pierde control. Y bueno, hemos estado observando ahora cómo lesiones en el cerebro, heridas en el cerebro, parecen afectar el alma misma, si podemos utilizar ese lenguaje, como que cambian el alma. Lo que tengo aquí es una imagen del cerebro de Broca, donde se descubre entonces que hay una correlación entre esa parte del cerebro que está herida, que está lesionada, y el lenguaje, la habilidad de producir lenguaje. Entonces se ha descubierto que hay una correlación entre estructuras en el cerebro y comportamientos o pensamientos o sentimientos, etc. Una de las cosas que se ha descubierto y que es más famosa es que el cerebro está dividido en dos hemisferios, y que un hemisferio está a cargo de un tipo de función y el otro hemisferio a cargo de otro tipo de función, pero trabajan juntos, claro, en la mayoría de los casos. De manera que usted quizá haya escuchado hablar de cómo el hemisferio derecho tiene que ver con la intuición, con la imaginación,
con el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional, etcétera, la parte artística nuestra. Mientras que el hemisferio izquierdo, o el dominante, porque esto depende de si usted escribe con la mano derecha o izquierda, o sea, hay uno dominante y uno que no es. El hemisferio dominante o el izquierdo en la mayoría de las personas procesa el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, las habilidades científicas, las cuestiones numéricas, etc. Y lo interesante es que está cruzado. Entonces el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, controla mi mano derecha. Por eso si yo soy derecho digo que soy dominante, mi lado izquierdo es el dominante. Y si soy el hemisferio derecho, controla entonces el lado izquierdo. Pero no solamente lo controla, sino que también recibe información de esa parte del cuerpo. Lo mismo pasa con la vista. Tengo un campo visual en los dos ojos. Yo tengo un campo visual que recibe información del lado izquierdo y tengo otro campo visual que recibe información del lado derecho. ¿Okay? ¿Cómo sabemos eso? Pues gracias a los pobres pacientes. Siempre estos estudios, hasta hace poco, dependían de personas con problemas en el cerebro. Un científico de nombre Roger Sperry, Michael Gazzaniga y otros, tenían pacientes epilépticos que para poder controlar la epilepsia ellos decidieron tratar de cortar las fibras que unen los dos hemisferios del cerebro, porque ya ellos lo habían hecho en ratas y en gatos y en otros animales y no les había hecho daño, así que dijeron vamos a tratarlo en humanos, a ver. Y los ataques epilépticos eran tan fuertes que los pacientes pues estuvieron dispuestos a hacerlo. La idea era que el ataque epiléptico no se traspasara de un hemisferio a otro, sino que se quedara contenido. Y la cirugía fue un éxito. Las personas continuaban operando normalmente. El problema es que empezaron a tener ciertos comportamientos un poquito raros. En algunas ocasiones era como si tuvieran dos mentes. Era bien interesante. Porque aunque ya les dije que la información que viene del lado izquierdo es procesada por el derecho, pero como el cerebro está conectado, enseguida la manda del derecho al izquierdo. Entonces todo el cerebro sabe lo que está pasando, lo va procesando. Pero ¿qué pasa cuando de repente ya esa información no pasa de un hemisferio al otro? No se pueden traducir entonces las habilidades. El hemisferio izquierdo es el que sabe leer, por ejemplo. Así que si a uno de estos pacientes, Sperry o Gazzaniga, bueno, Sperry era el investigador principal y Gazzaniga era su estudiante graduado. Eso quiere decir que todo lo hacía Gazzaniga y Sperry tenía las ideas. Espero que no sepan español o que no me estén viendo en la internet. Así que lo que hacían era, si le proyectaban, como en la imagen que tenemos allá arriba, una palabra que la podía ver el hemisferio izquierdo, la podían leer. Pero si le proyectaban una imagen, por ejemplo, o una palabra al otro hemisferio, era invisible. Ellos no la podían ver porque ese hemisferio no podía leer, ¿verdad? Entonces acá ellos estaban viendo la palabra anillo, ¿no? Entonces con la mano izquierda están tocando, ¿ven lo que está tocando? Una llave, pero cuando le preguntan qué es, dice que es un anillo. ¿Ya? Y se hicieron varios experimentos de esta índole y lo interesante es que se notó una diferencia de labor entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Y lo que se notó es que el hemisferio izquierdo siempre está inventándose historias. A veces las historias son correctas, pero a veces no. Es como si el hemisferio izquierdo está observando lo que el hemisferio derecho está haciendo. El derecho parece que toma las decisiones y actúa, y el izquierdo es el que está observando qué está pasando y trata de interpretar por qué yo hice lo que hice. ¿Okay? Y usualmente pues las interpretaciones son válidas, pero en ocasiones como esta puede inventarse una historia. Es compulsivo, no siempre está constantemente inventándose historias. Bueno, pero hay otros efectos más profundos que se dan cuando se hiere el cerebro. Este se vio, por ejemplo, un caso famoso que yo creo que todos los estudiantes de psicología han tenido alguna vez en su vida que conocer a Phineas Gage. Estoy mirando a mi compañera, colega, porque yo sé que estudiaste psicología allá en la UPI. El caso trágico de Phineas Gage. Phineas Gage era un trabajador cuya labor consistía en hacer huecos en la piedra. Con esa vara que él tiene en la mano, luego hacía un hueco en la piedra, le ponían pólvora a ese hueco
Luego con esa barra que él tenía en la mano, le metía acerrín o arena y la empacaba, ¿no? La empacaba, luego le ponían dinamita, se iba para atrás, o le ponían un cable, ¿no? Para hacer explosión, se iba para atrás y decía, bueno, ahora. Y entonces hacían la explosión y ahí iban creando, creo que era para el ferrocarril que trabajaba, estaban poniendo los rieles del ferrocarril. En una ocasión hubo mala comunicación y él se distrajo, se le olvidó poner el acerrín o la arena y empezó entonces él a pegarle directamente a la pólvora con la barra, y mientras lo hacía parece que creó una chispa y eso explotó, y al explotar la varilla le atravesó la cabeza, como lo están viendo aquí al lado izquierdo. Lo interesante es que no se desmayó, no perdió conciencia, se quedó parado, botó mucha sangre, pero no murió, vivió muchos años más. Pero algo más interesante y trágico ocurrió, y es que su personalidad cambió. Entonces lo describían antes como una persona amena, como una persona responsable. Él estaba a cargo de supervisar un grupo de trabajadores, pero después del incidente, supuestamente, y todo esto es área de debate, ¿no? Siempre están tratando de ver si es correcto o no. La discusión, podemos hablar de eso. Supuestamente su personalidad cambió y empezó a ser más vulgar. Decían que no podía estar cerca de mujeres porque les decía poca vergüenza, usar buen español, y no podía mantener un trabajo, siempre estaba cambiando de trabajo en trabajo, y empezó a tomar. Un neurocientífico portugués de nombre Antonio Damasio y Ana Damasio, compañeros, trataron de, utilizando el cráneo, que es lo único que había, porque no se le examinó su cerebro cuando murió, tratar de entender qué parte del cerebro afectó a esa varilla, para tratar de ver si había una correlación, ¿no?, entre el cambio de comportamiento y esa parte del cerebro. Y a través de modelos computarizados trataron de descifrar qué parte del cerebro fue afectada por esa varilla. Todavía hay debate de exactamente qué parte de su cerebro fue afectada, porque recuerden que esto es especulación, porque no tenemos el cerebro para mirar, hay distintas proyecciones, pero en general esa parte del cerebro que estamos viendo, la parte prefrontal y específicamente órbito frontal, órbito por las órbitas de los ojos, está ahí justo arriba y atrás de la órbita de los ojos, fue la parte que fue dañada, aparentemente en el lado derecho más que nada. Damasio y otros neurólogos, Damasio es neurólogo, en su práctica clínica han tenido la oportunidad de examinar otros pacientes con lesiones en esa misma área o áreas parecidas del cerebro, y aparentemente la mayoría de los pacientes tienen una serie de síntomas en común. En primer lugar, al igual que Gage, su vida puede seguir normal en términos de comer, en términos de dormir, etc. Incluso su inteligencia parece normal. Ellos pueden razonar lógicamente, ellos pueden tomar exámenes de inteligencia, los distintos exámenes que hay, y salen bien, a veces salen sobre promedio en esos exámenes. Así que esa parte de su razonamiento parece estar intacta. Sin embargo, muchos de ellos han perdido la capacidad. También pueden hacer planes. Ellos pueden mirar para el futuro y decir, yo puedo tomar esta opción o puedo tomar esta opción. O sea, lógicamente ellos pueden hacer todo eso. El problema es que no pueden decidir. Entonces no pueden, o sea, no sienten cuál de esas dos opciones yo voy a tomar. No. Exacto, como que han perdido la habilidad de escoger, de sentir qué es lo que quieren hacer. Y muchos de ellos también han perdido la habilidad de controlar sus emociones, de controlar sus impulsos, como ya vimos en el caso de Gage. El caso más radical y controversial es el caso, lo voy a llamar Alex, y he escuchado de este caso en dos lugares distintos. Uno fue del neurólogo que lo atendió, y la otra, por si lo quieren leer directamente, lo reporta David Eagleman en su libro Incognito, The Secret Lives of the Brain. Vamos a llamarle Alex. Alex era un hombre de 30 y pico de años, casado, con su trabajo, creo que era maestro,
normal. Pero de repente Alex empezó a sentir la compulsión y a actuar en la compulsión de mirar pornografía. Pero no solamente pornografía, sino pornografía infantil, y hacerlo compulsivamente y acumular ese material. A la misma vez empezó a sufrir de intensos dolores de cabeza. De nuevo, estoy contando el cuento como me lo contaron. Cuando lo llevan a la sala de emergencia, los otros doctores no le hacen mucho caso, pero hay un neurólogo que escucha los síntomas y decide hacerle un scan, y cuando lo examina se da cuenta que tiene un tumor. Adivinen dónde está el tumor: en la misma área que había afectado a Gage. Así que deciden quitarle el tumor, y cuando le remueven el tumor, junto con el tumor también se fue el comportamiento. Ya no estaba compulsivamente mirando pornografía, coleccionándola, etcétera. No le interesaba. Por un par de años. Luego volvió otra vez, y cuando volvió otra vez lo examinaron, y nuevamente había vuelto a crecer el tumor. Ahora, esto es delicado, ¿verdad? Y hay que interpretarlo. No estamos diciendo que los tumores causan estas cuestiones, ¿no? Eso vamos a la parte de las implicaciones más adelante. Pero no se puede negar que parece haber algún tipo de correlación entre esa parte del cerebro y ese tipo de comportamiento. De manera que ahora se entiende, se correlaciona esa parte del cerebro con el control de comportamiento, con la regulación de las emociones y con los procesos de toma de decisiones. Es típico llamarle al área prefrontal del cerebro la parte ejecutiva del cerebro, donde está mi sentido de yo y donde está el control de todo lo que está ocurriendo a través del cerebro, de la mente, de las emociones, etc. Para ser un poquito más específicos, acá les tengo una transparencia explicando qué ocurre en la parte de abajo, ventral, o en la parte de arriba, dorsolateral del cerebro. Aparentemente, la parte de abajo tiene que ver con el monitoreo de los estados internos, estados emocionales, emotivos, intenciones, etcétera, mientras que la parte dorsolateral, la parte del lado y arriba, parece estar más relacionada con cómo evaluamos circunstancias externas y con iniciar acciones motoras, con la regulación de la memoria inmediata, etcétera. ¿Quién me debe $25? Seguimos. Pero bueno, ¿cómo funciona esa parte? Así brevemente, les dije que es como el ejecutivo o la ejecutiva del cerebro que está controlando lo que ocurre en el resto del sistema. El resto del sistema está programado para actuar. Entonces es más bien como si esa parte del cerebro se encarga de ponerle frenos a distintos sistemas que tenemos ya programados en el cerebro y decide cuál corre y cuáles no corre, cuáles aguantan. Entonces cuando ese sistema se ve afectado, pierde esa capacidad de ponerle frenos y entonces los sistemas actúan. En algunos casos, Patrick McNamara de la Universidad de Boston reporta, por ejemplo, pacientes que no logran controlar impulsos físicos. Por ejemplo, una paciente le colocan una jeringuilla con solución salina al frente y la paciente siempre compulsivamente la agarra y se inyecta. No puede evitar ese impulso. Ha perdido la habilidad de controlar cómo el ambiente la controla a ella, ¿no? No le puede poner ese freno. Esa área está directamente vinculada con algo que se llama el sistema límbico. No voy a entrar en detalles, simplemente quiero mencionar que el sistema límbico está vinculado con las emociones. Algunos lo llaman el centro de las emociones, donde se producen y regulan las emociones. Estos dos sistemas
están conectados por fibras nerviosas y por neurotransmisores. Me imagino que han escuchado muchos hablar de la dopamina, de la serotonina, diferentes neurotransmisores que regulan diferentes cosas. Así que este sistema está regulado por dopamina y serotonina. Lo interesante es que este sistema también es el que está involucrado en adicciones. La dopamina activa este sistema del cerebro que nos hace a nosotros querer buscar una recompensa. Nos hace a nosotros como cuando la persona pasa por al lado del hotel, o en este caso de cualquier negocio que hay, ve la maquinita esa de echarle dinero y piensa que va a salir el dinero, como que empieza la dopamina a activar ese sistema. La persona va, le echa una monedita y no gana, pero siente que casi gana. Entonces le echa más y sigue. Ajá. Entonces el problema es que cada vez necesita un shot más grande de dopamina. Ahora, lo que crea esa emoción, y esto es importante, lo que crea esa emoción no es ganar. O sea, si usted gana, no queda satisfecho. Lo que crea esa emoción es la expectativa. Entonces ganar no lo va a resolver, porque lo que crea esa sensación de placer es estar a punto de ganar, pero no ganar. Ganar desilusiona, decepciona. ¿Okay? Así que es interesante que ese mismo sistema, en general, estas cuestiones son más sutiles y complicadas, pero en general es el sistema que está conectado de nuevo con la toma de decisiones. Pero también está conectado con la toma de decisiones mundanas y regulares. De nuevo, según McNamara, este sistema monitorea mi ser en términos corporales, en términos de mis intenciones. Y yo me creo la intención de llevar a cabo una acción. Por ejemplo, yo me llevo a cabo, tengo la intención de tomar agua. Entonces se crea en este circuito la intención, que es agarrar la botella. Luego se crea un proceso de monitoreo, donde yo veo dónde yo estoy en relación a donde yo quiero estar. O sea, todavía no he llegado al agua. Tengo un sistema que me está motivando, ¿no? Esa dopamina me está motivando a querer realizar la acción. Si algo funciona mal, no tengo ganas. Si yo debería beber agua, tengo la garganta seca, pero no me muevo, no siento estoy como que deprimido, no me muevo. Bueno, pero si funciona normal, la agarro, y una vez la agarro, entonces el cerebro hace un match, dice, llegué a la acción que yo quería, entonces la serotonina empieza a activarse y la dopamina baja, y yo digo, ok, ya llegué. ¿Okay? Ahora, si no funciona el sistema, por ejemplo, al revés, ya dije, si funciona de manera que no tengo la dopamina funcionando bien, no tengo ganas de agarrarlo. Pero si funciona al revés, la agarro, no, tengo que agarrarlo otra vez. No, tengo que agarrarlo otra vez. ¿Entiendes? Porque no siento, o sea, no se trata de que estoy razonando, se trata de que no siento que llegué, que hice lo que yo quería hacer. O sea, el cerebro sigue en ese loop actuando. ¿Okay? Pero no olvidemos el cuerpo, porque estoy hablando del cerebro y de la mente como si la cabeza fuera una cosa y el cuerpo fuera otra. Y no funciona el cerebro sin cuerpo. El cerebro está enquistado en un cuerpo y hace falta el cuerpo para que el cerebro funcione. No puede funcionar un cerebro sin cuerpo. Y la forma en que el cerebro está conectado al resto del cuerpo es por el sistema nervioso. No voy a decir mucho de eso, nada más. Quiero mencionar el sistema nervioso periferal, que es el que llega a la piel, etcétera. Y se divide en dos, el parasimpático y el simpático, el sistema nervioso autónomo. Lo interesante es que el sistema simpático es el que activa el cuerpo cuando yo quiero tomar una acción de defensa, por ejemplo, cuando yo necesito reaccionar. Veo una culebra, o en mi caso una cucaracha, le pueden preguntar a mis familiares, y mi cuerpo se prepara enseguida para reaccionar. Por ejemplo, las palpitaciones del corazón aumentan, uno comienza a perspirar y empieza a sudar, las pupilas se dilatan, o sea, todo el cuerpo, todo el organismo se prepara para reaccionar.
El parasimpático, por el otro lado, me ayuda a recuperar energía, es un relajamiento. Uso el ejemplo frecuentemente de la ducha caliente, ¿no? O tibia. Usted lo siente en el cuerpo, cómo se va relajando. Si pone una musiquita suave, ¿verdad? Se va relajando. Y siente lo contrario, el ritmo cardíaco baja, las pupilas, hay constricción de pupilas, etc. Así que existe esa conexión entre el cuerpo y el cerebro, y uno afecta el otro. Ahora, una pregunta interesante es, cuando yo veo esa culebra, o en mi caso esa cucaracha, y yo reacciono como reacciono, y me siento asustado. William James, un psicólogo del siglo pasado, antipasado, él se hacía la pregunta interesante: ¿qué viene primero? Mi corazón empieza a palpitar rápido porque yo estoy asustado. O sea, yo veo la culebra o la cucaracha, me asusto, y mi cuerpo me asusto y mi cuerpo empieza a reaccionar de esa manera. O será al revés. ¿Será que enseguida, cuando yo veo la culebra o cuando yo veo la cucaracha, enseguida mi cuerpo reacciona? Antes que mi cerebro, antes que mi mente, mi cuerpo reacciona, el corazón empieza a palpitar, empiezo a respirar, todo eso, y entonces, ¿se acuerdan que yo dije que el hemisferio izquierdo está como que monitoreando a ver qué está pasando? No solamente el hemisferio izquierdo, el resto del cerebro, tratando de entender qué está pasando, en este caso a través del sistema límbico. Y entonces yo digo, pues mi corazón está acelerado, si yo estoy sudando, estoy asustado. Interpreto mi estado físico corporal como un sentimiento. O sea, la emoción, según Damasio, es el estado corporal, y el sentimiento es la interpretación de ese estado de mi cuerpo. Déjenme poner un ejemplo de cómo esto funciona en la realidad. Había un psiquiatra francés, no voy a tratar de pronunciar eso, si hay alguien aquí que sabe francés me puede ayudar, Edouard Claparède. Tenía un paciente que había perdido la capacidad de crear memorias nuevas. Es decir, él podía recordar algunas cosas del pasado distante, pero no podía recordar cosas nuevas. Él conocía a una persona ahora, la persona salía del cuarto y a los 5 minutos ya no se acordaba de esa persona. Así que el doctor Claparède entraba, se presentaba: ¿usted me conoce? No, no lo conozco. O sea, mucho gusto, yo soy el doctor Claparède. Le daba la mano, luego se iba y regresaba y le preguntaba: ¿usted me conoce? Y dice: no, no lo conozco. Así que el doctor Claparède decidió hacer un experimento, se puso una tachuela en la mano, entró al cuarto y le dijo: ¿usted me conoce? No, no lo conozco. Pues mucho gusto, yo soy el doctor Claparède. Y le dio la mano y lo hincó. O sea, la persona reaccionó, claro, por el dolor. Y luego salió el doctor. A la media hora, algún tiempo después, regresó a la habitación, esta vez sin la tachuela, y le preguntó: ¿usted me conoce? Él le contestó: no. Le dice: ¿usted me ha visto alguna vez? No, nunca lo he visto. Dice: pues yo soy el doctor Claparède, mucho gusto. Y le fue a dar la mano. Y adivinen qué hizo el paciente. No le quería dar la mano. Y le preguntaba: ¿pero por qué no me quieres dar la mano? Y dice: yo no sé, pero no le quería dar la mano. Entonces, no podía formar una memoria nueva narrativa, o sea, como la memoria que nosotros vemos en películas, pero sí pudo crear una memoria emotiva, una memoria emocional a través del cuerpo. El cuerpo codificó que esta persona era peligrosa, aunque no sabía por qué. O sea, el cuerpo ya tenía ese sistema de saber a qué se acerca y a qué le huye. Eso, como nota al calce, es importantísimo en la consejería pastoral para los que están en eso, y también cuando ayudamos a las parejas en su diálogo, que a veces una reacción no tiene nada que ver con lo que la otra persona está diciendo. Ya dijimos que no somos siempre lógicos, y a veces es que nos están activando, porque no tenía que ser el doctor Claparède, quizás si otra persona con una bata blanca se acercaba y reaccionaba igual, porque su cuerpo ya codificó que esa información es peligro, aléjate. Y de la misma manera codificamos con otras emociones. Antonio Damasio, el doctor que yo les dije que estudió el cerebro de Gage y trató de ver por qué ángulo entró la vara, y que tenía pacientes con problemas en esa parte, él ha diseñado una hipótesis que le llama la hipótesis del marcador somático, donde él dice precisamente que con nuestro cuerpo
nosotros podemos sentir, es como un compás. Si con la mente nosotros podemos razonar qué opciones hay, con el cuerpo conectado con las emociones, nosotros decidimos cuál es deseable seguir, cuál yo voy a seguir, cuál es buena y cuál es mala. Así como este paciente de Clapared decidió que Clapared era peligroso y no me podía acercar. Entonces, cuando le falta esa dimensión emocional al pensamiento, el pensamiento como que se congela, no funciona. Entonces, antes pensábamos que había que pensar racionalmente y dejar a un lado las emociones para poder tomar decisiones correctas. Lo que Damasio está diciendo es que pensar sin emociones es pensar mal. Las emociones nos ayudan a guiar el pensamiento, nos ayudan a decidir qué es bueno, qué es correcto para mí. O sea, las emociones guían el pensamiento y lo hacen a través del marcador somático, que viene de soma, que es cuerpo, ¿no? Nada más a manera de ejemplo, esto se está usando por algunos investigadores en la Universidad de Caltech. Está dos investigadores, Adolf y Spezio. Spezio en particular, durante época de elecciones, él les enseñaba fotos de los candidatos a las elecciones y trataba de ver cómo, a base nada más de la imagen del candidato o de la candidata, las personas tomaban decisiones de quién era buen candidato y quién no. Y de nuevo, todo esto ocurre sin que uno se dé cuenta. Uno lo decide y después se inventa la razón de por qué lo decidió. Uno decide que es buen candidato o buena candidata por el sentimiento que yo tengo, la intuición, ¿verdad? Y luego entonces yo digo, no, lo que pasa es que me parece que esta persona tiene más experiencia, etcétera, etcétera. Nos inventamos una razón. A veces la razón es correcta, a veces no. De nuevo, así que todo esto para que veamos la complejidad de los procesos de toma de decisiones, incluyendo los procesos de toma de decisiones de moralidad y moralidad, y cómo nuestro ser entero está envuelto en ese proceso de tomar decisiones. Y no solamente de tomar decisiones, pero de entender. Entendemos el mundo no solamente con la razón fría y calculadora, pero también conocemos el mundo corporalmente, lo sentimos tanto como lo pensamos. Para seguir la cita de Pascal que empecé antes, él decía, el corazón tiene razones de las que la razón no entiende. Y luego decía, conocemos la verdad, no solo por la razón, sino también con el corazón. Y yo incluiría el cuerpo, el corazón, extensión de cuerpo. De nuevo, estoy usando a Pascal en un contexto distinto. Así que los filósofos tenganme paciencia, por favor. Así, haciendo un poquito de pensamiento teológico comparativo, me hace pensar en la lucha que describe San Pablo, donde él dice en la carta a los romanos, ¿no? Que no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que no quiero hacer. Y él dice, es como si hubiera una ley en mis miembros que es distinta de la ley de mi espíritu. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, me parece a mí que esto que estamos aprendiendo de la neurociencia afectiva nos ayuda a ver cómo ciertamente tenemos algunos programas inscritos en nuestro cuerpo a través de este sistema que hemos visto, que nos llevan a ciertas compulsiones, a ciertas conductas, algunas de ellas deplorables, y que definitivamente no estamos nosotros decidiendo hacerlo, sino que estamos nosotros simplemente dejando que eso ocurra, ¿no? No le podemos poner el freno. Y la experiencia es de nuevo como que hay una ley en mí que se rebela en contra mía. Y tenemos esa lucha entre lo que yo estoy llamando acá, medio poéticamente, la tiranía de la carne, que dicho sea de paso no es lo mismo que el cuerpo. Tiranía de la carne me refiero yo a esa tendencia, esa orientación del ser entero a esos programas destructivos que nosotros tenemos, ya sea por la presión de grupo que vimos al principio, con esos experimentos que les mencioné, o ya sea por estos programas que tenemos inscritos en nuestro cuerpo, en nuestro sistema emotivo. Así que me parece a mí un buen enlace para entender esa experiencia de Pablo desde la perspectiva neurocientífica. Pero hay más. Se pone bien interesante esto, porque ese mismo sistema del cerebro que vimos, de dopamina, serotonina, de las emociones, todo eso,
Resulta, según Patrick McNamara, que coincide con sistemas del cerebro que están conectados con las experiencias religiosas, con las creencias religiosas, con las experiencias místicas. Entonces es interesante, él dice, ¿por qué? En primer lugar, ¿por qué resulta que hay un sistema en el cerebro? Él lo llama un circuito, esta es su propuesta, que todavía está debatiéndose. Él dice, en primer lugar, ¿por qué hay un sistema en el cerebro que siempre parece estar conectado con experiencias religiosas, de trascendencia, espirituales? Luego vamos a ver cómo se define experiencias religiosas, es un problema. Pero, ¿por qué hay un sistema en el cerebro que se encarga de eso? Sí, está pensando en el marco de referencia de la teoría de la evolución, ¿verdad? Si nosotros pensamos que somos creados por Dios, como teológicamente creemos, pues tiene sentido que entonces hemos sido creados para buscar a Dios, ¿no? Y luego Dios nos encuentra. Pero si no tenemos ese marco de referencia, entonces, ¿para qué tener un sistema en el cerebro que nos ayuda a tener experiencias religiosas? Y lo más interesante, ¿por qué ese sistema en el cerebro coincide con el sistema que les acabo de explicar, que nos ayuda a nosotros a regular nuestro comportamiento, el ser, o lo que le llamábamos el ejecutivo o la ejecutiva en el cerebro? No voy a entrar en detalles, simplemente acá yo siempre pienso que hay un neurólogo escondido en la audiencia, así que aquí le pongo por si acaso para que lo lea, y luego pueden pelear con McNamara, no conmigo. Claro, todo esto está conectado con una serie de química en el cerebro, de neurotransmisores, que regulan este sistema, este circuito. Ya les hablé de la dopamina y de la serotonina, y hay varios experimentos que se han hecho en la Universidad de Johns Hopkins, por ejemplo, con ciertas drogas que producen ciertos efectos que parecen ser religiosos, ¿no? Cierta experiencia de tipo mística. Hay diferentes drogas que pueden producir una experiencia similar y su efecto está conectado con este sistema del cerebro. Y también está conectado con la genética, porque todos estos químicos en el cerebro tienen que ser producidos, ¿no? Y entonces los genes codifican para que se produzcan todos estos neurotransmisores, enzimas, etc. Hubo un científico, Dean Hammer, que se hizo famoso porque publicó un libro que se llamaba The God Gene, el gen de Dios. Es bien interesante cuando se lee la literatura popular de estos científicos. Dicen una cosa distinta que cuando uno lee los artículos científicos. No distinta en el sentido de que se contradice, pero distinta en el sentido de que se infla. Por ejemplo, en el libro, ya les acabo de decir que se llama el gen de Dios. Pero en el artículo lo que se prueba es que hay un gen o una variante de un gen que está correlacionado con la capacidad de algunas personas de entrar en trances hipnóticos, y eso a su vez está conectado con la habilidad de algunas personas de trascendencia, y entonces eso está conectado con la religión. Pero un libro titulado así no vende, ¿verdad? Entonces hay que ponerle el gen de Dios. Así que cuando leemos estas cuestiones populares, el hecho de que es publicado por un neurocientífico no significa inmediatamente que lo creemos directamente, ¿no? A veces el neurocientífico o la neurocientífica se cambia de sombreros y empieza a hacer teología sin licencia o filosofía sin licencia. Así que hay que tener cuidado con eso. Brevemente quiero describirles cómo sabemos que esa parte del cerebro está vinculada con experiencias religiosas. Y les quiero describir el experimento clásico, ya viejito, y han habido otros experimentos después, pero este fue uno de los primeros que se hizo en la Universidad de Pensilvania. Necesito un poco de agua. El experimento que les describo lo hizo un psiquiatra de nombre Eugene D'Aquili y un radiólogo de nombre Andrew Newberg. D'Aquili ya falleció, Newberg sigue vivo y sigue haciendo este tipo de estudios. En aquella época, para finales de los 90, estaban en la Universidad de Pensilvania. Ellos reclutaron una serie de monjes y de monjas, monjes budistas y monjas franciscanas, en el caso de ellos, y uno a uno los trajeron al hospital
tarde en la noche porque necesitan utilizar los escáneres, y los médicos tienen otros usos para los escáneres que poner a investigar el cerebro de monjas y monjes, y es carísimo. Y los pusieron a meditar en una habitación tranquila, cerrada, ellos solos. Ellos tenían en un brazo tenían una línea de suero conectada, y en la otra mano tenían un cordón, un hilo que llevaba debajo de la puerta a donde estaban los científicos esperando. Las instrucciones que tenían los meditadores, uno a la vez, o las monjas, era que meditaran, o sea, que hicieran la práctica que ellos usualmente hacían. Estos eran expertos, no les digo que son monjes y monjas que están meditando todos los días, así que tienen mucha experiencia. Se ponían a meditar, y en el momento en que ellos sintieran que habían llegado al pico de su experiencia espiritual, la instrucción era que alaran el cordón. Al momento de ellos alar el cordón, los científicos comenzaban la línea de suero, y esa línea de suero tenía un químico, un isótopo radioactivo, que subía al cerebro. Y como el cerebro necesita, vamos a decir, gasolina para funcionar, glucosa, las partes del cerebro, las neuronas del cerebro que están más activas consumen más, y las que están menos activas consumen menos. Entonces luego ellos pueden utilizar una máquina, el famoso escáner. En el caso de ellos utilizaron SPECT, y en la conversación, si alguien tiene curiosidad de eso, podemos hablar, para marcar qué parte del cerebro estaba activa durante la meditación y cuáles no. Eso se queda en el cerebro por un tiempo no muy largo, pero suficiente para que ellos pudieran terminar de meditar, y luego entonces lo llevaban a la máquina y les hacían el scan. Luego comparaban ese con el scan de ellos cuando no estaban meditando. Entonces querían ver si había algún cambio en cómo estaba funcionando el cerebro. Ese ni es Newberg ni es Diaquili, pero fue la foto que encontré, ¿okay? Ni tampoco creo que es SPECT, este es fMRI, pero ustedes entienden la idea. Esto fue lo que ellos encontraron. En primer lugar, estamos mirando el cerebro. Acá están los ojos. Entonces estamos mirando, esa parte de acá sería la parte prefrontal de la que hemos estado hablando ya. ¿Okay? Y esta es la parte de atrás, y está cortado por acá. Así que estamos mirando el cerebro. Los colores rojos significan un incremento en actividad. Se está consumiendo más glucosa, y los colores amarillo, verde significa una disminución en actividad. O sea, esa parte del cerebro está haciendo menos. Se fijarán que en el estado normal, cuando no están meditando, esa parte está funcionando. Cuando están supuestamente en el pico de su experiencia religiosa, esa parte está funcionando más aún, está más activa. ¿Ven los rojos? Así que ahí no hubo mucha sorpresa, porque cuando se medita no es lo mismo que dormirse. Cuando uno se duerme, uno deja ir la mente, pero cuando uno medita, uno se enfoca, uno se concentra. Hay ciertas instrucciones sobre cómo hacer eso. La sorpresa fue lo que estaba ocurriendo en otro lado del cerebro, del que no he hablado todavía, el lóbulo parietal, que está prácticamente en el tope de la cabeza, por utilizar un término no muy científico. Aquí ocurrió lo contrario. Miren, este es el estado normal, y luego durante la experiencia de meditación, experiencia religiosa, disminuyó la actividad. Y eso fue bien interesante, porque la pregunta es, ¿qué hace esa parte del cerebro? ¿Qué hace? Bueno, esa parte del cerebro tiene un esquema de nuestro cuerpo. Cuando a alguien le van a hacer una operación de cerebro, usualmente se trata de mantener a la persona despierta para poder uno darse cuenta si se ha operado algo vital, ¿no? Y se hace un mapa del cerebro. Con un electrodo se puede tocar una parte del cerebro, y digamos que le tocaron ahí y su dedo brincó. Entonces se sabe, esos nervios ahí en el cerebro están conectados con el movimiento de ese dedo. O si le toca otra parte, dice, yo sentí una cosquilla, pero la sentí en mi pierna izquierda. O sea, pues, okay, entonces esa parte está conectada. Entonces un neuropsicólogo, no creo que neurocirujano, de apellido Penfield, se dio a la tarea de ver cuánto tejido estaba conectado con qué parte del cuerpo.
Entonces lo que ven aquí al lado es una representación proporcional. Entonces hay más tejido nervioso que está dedicado a recibir información de los labios. Por eso son tan sensibles, ¿verdad? Porque tienen más neuronas ahí recibiendo información de esa parte, etcétera. Ustedes lo ven ahí proporcionalmente. Ahora, lo interesante es que no solamente está recibiendo información sensorial, esa parte del cerebro, y aquí es que viene lo interesante de cómo funciona el cerebro. Está construyendo la realidad del cuerpo para nosotros. Por ejemplo, se han reportado casos donde personas que han tenido un miembro amputado, un brazo amputado por ejemplo, todavía sienten el brazo como si fuera un fantasma, un brazo fantasma. Un neurólogo de apellido Ramachandran ha hecho muchos estudios al respecto, y a veces la persona siente dolor, aunque no tiene el brazo, pero no solamente lo siente, pero también le duele, ¿no? Porque todavía esa parte del cerebro está recibiendo algo de los nervios, ¿no? Aunque no de allá, y está tratando de construir el sentido, el feeling, ese sentido del cuerpo. Así que constantemente esa parte del cerebro está construyendo el sentido del cuerpo. Pero ya les dije que el hemisferio izquierdo hace algo distinto que el derecho. El hemisferio izquierdo aparentemente está haciendo lo que les acabo de describir. El hemisferio derecho, por el otro lado, está construyendo el ambiente donde mi cuerpo está, la matriz donde mi cuerpo se mueve y actúa. Es esa parte la que me dice a mí que esa botella está demasiado lejos y que me tengo que acercar. O sea, crea, a base de la información sensorial que estoy recibiendo, los colores, las formas, etcétera, este ambiente en que mi cuerpo se mueve y actúa. Esa parte, según los neurólogos, neurocientíficos, no para de funcionar. Siempre está constantemente creando esa sensación de cuerpo y esa sensación del ambiente donde vive el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si de repente esa parte del cerebro no recibe información? Acuérdense de nuevo que la parte frontal está bien activa. El monje, cuando está meditando, está tratando de filtrar toda la información sensorial. Él dice, no quiere pensar en nada. Los que han hecho meditación saben que trata de bloquear los sonidos. Bueno, hay diferentes métodos y estrategias. Una de ellas es tratar de bloquear los sonidos y concentrarse en una sola cosa, por ejemplo en la respiración. Siente tu respiración. O en el caso de las monjas ponían un crucifijo, por ejemplo, y contemplaban el crucifijo. O sea, miraban a Cristo. De manera que el cerebro estaba filtrando toda la información, excepto en este caso el crucifijo. Ahora, ya les dije que el hemisferio izquierdo está encargado de construir el mundo en el que el cuerpo está. ¿Qué ustedes creen que pasa cuando de repente esa parte del cerebro no tiene información excepto nada más el crucifijo para crear ese mundo? Bueno, de repente el crucifijo se convierte en el mundo. O sea, el cerebro utiliza esa parte, la única información que tiene, para construir la realidad. Entonces, de repente, las monjas sienten como que se han metido en Cristo, como que Cristo es la única realidad que hay. Luego, el sistema se riega hacia el hemisferio izquierdo, y el hemisferio izquierdo entonces ya no está recibiendo información de la piel, información del cuerpo, pero todavía está tratando de crear el sentido del cuerpo. De manera que se empieza a sentir que uno se está derritiendo, que uno se está fusionando con la única realidad que hay. En el caso de las monjas que están meditando, mirando a Cristo, esa realidad es Cristo. En el caso de monjes budistas, si están mirando al Buda, pues sería el Buda, ¿verdad? Eventualmente el cerebro se cansa de estar filtrándolo todo excepto el crucifijo, y filtra el crucifijo también, y de ahí pasa entonces a ser una experiencia de unión absoluta con todo el universo. O sea, el sentimiento es que la diferencia entre tú y yo, la diferencia entre la mesa y yo, es ilusoria. La realidad es que todos somos una sola cosa. La ilustración usualmente es de la gota que cae en el mar y se fusiona, se disuelve en el mar. Dice Newberg, cito, las características más comunes de la experiencia reportada por nuestros sujetos experimentales incluyen el sentimiento de unidad con el mundo, la disolución del ser propio,
y respuestas emocionales intensas, usualmente asociadas con un sentido de calma profunda. Ahora, quizás esto parece un poquito místico, es místico, pero quiero mostrarles, quiero que sientan cómo el cerebro hace eso, cómo el cerebro puede filtrar cosas, ¿ok? Así que aquí le tengo un ejercicio, nada más a manera de ilustración, y este ejercicio consiste en que usted trate de contar cuántas veces la bola de baloncesto le es pasada a alguien con camisa blanca. ¿Okay? Así que trate de contar cuántas veces la bola de baloncesto le es pasada a alguien con camisa blanca. ¿Cuántas contaron? 9. ¿Pero vieron el oso? ¿Quién vio el oso? Mírenlo otra vez, esta vez no cuenten. Miren el trasfondo. A ver quién vio el oso. Adiós, mírala. Para que ustedes vean cómo el cerebro está haciendo eso todo el tiempo, filtrando información. Cuando usted está en la guagua o en el tren y está tratando de leer y hay mucho ruido, su cerebro está filtrando el ruido y usted solamente se concentra en lo que está tratando de leer o de hacer, si está, etcétera. Usted entiende, ¿no? Así que eso es lo que está haciendo el cerebro, pero de forma intensa, creando ese sentido de unidad con el universo. McNamara pensando desde un marco de referencia evolucionario, ¿no? De la teoría de la evolución, él piensa de nuevo, ¿por qué el cerebro tiene ese circuito para hacer eso? O sea, ¿por qué el cerebro evolucionó la capacidad de tener esas experiencias? Si lo vemos desde el punto de referencia de la teoría de la evolución, de las presiones naturales, etc. Entonces, la idea de él es que por medio de estos métodos, y la meditación es uno solo, ya les hablé de algunas drogas que personas pueden tomar religiosamente, no estoy hablando de drogas recreativas, que pueden producir efectos similares. Hay ritos que producen efectos similares, etc. Se pregunta, ¿cuál es el propósito de eso, evolucionar, desde la perspectiva de la evolución? Él dice que parece ser que cuando uno pasa por ese proceso, uno pasa por un proceso donde, en primer lugar, uno le está cediendo el control a otro ser o a otro ente sobre mis sistemas mentales, cerebrales, corporales, etc. Ese ejecutivo que soy yo, que yo creo que estoy en control, que controlo todo lo que está ocurriendo, durante esas experiencias yo se lo cedo. En el caso de la monja, por ejemplo, a Cristo. O sea, yo lo cedo a una figura espiritual. Luego, esa figura espiritual, cuando yo salgo de ese trance, cuando yo salgo de esa experiencia, yo tengo un sentido del ser agrandado y fortalecido. Entonces, por ese proceso, mi ejecutivo se fortalece y tiene mayor control sobre los otros sistemas del cerebro y del cuerpo, los sistemas emotivos. Entonces él piensa que la religión fue bien importante en la evolución del Homo sapiens, en la evolución del ser humano, porque le ayudó a crear el ejecutivo, el ser, a unificar las diferentes funciones que hay en el cerebro regadas, a unificarlas y a ponerlas bajo el control de ese ser, que en el caso que sale bien, resulta entonces ser un ser más fuerte, más unificado. Si sale mal, pueden haber manifestaciones de tipo de posesión demoníaca. Yo puedo salir con un sentido de ser agrandado, egoísta, etc. Así que depende mucho de a quién yo escojo como esa persona ideal que yo estoy escogiendo para cederle mi sentido de control. Bueno, ya vamos a la conclusión, a la parte final.
¿Cuáles son las implicaciones teológicas y éticas de todo esto que hemos visto? Bueno, en realidad depende del marco, de los ojos con los que uno lo vea, ¿verdad? Depende de las presuposiciones que uno trae para mirar la data, para mirar los datos que uno está examinando. Un problema que yo tengo a veces con estos estudios, que ya les anticipé cuando les dije que a veces los neurocientíficos se quitan el sombrero de neurocientífico y se ponen el de filósofos y teólogos, es que hay conclusiones que nos tratan de vender que en realidad son presupuestos. O sea, son cosas que ellos creían antes, pero no son cosas que salen de los resultados de los experimentos. Así que todo depende del marco ontológico de referencia con que uno lo vea. Marco ontológico se refiere simplemente a cómo uno cree que el mundo está hecho, ¿no? Qué tipo de seres hay en el mundo, etcétera. Uno lo puede ver desde el marco materialista reductivo, donde uno piensa que lo único que existen son átomos y moléculas y energía y no hay más nada. Uno lo puede ver desde la perspectiva del dualismo, donde uno piensa que la realidad está compuesta de dos sustancias, de dos realidades, la realidad material y la realidad espiritual. Son pocos los neurólogos o neurocientíficos que se acercan a que usan ese marco, pero hay algunos. Mario Beauregard de la Universidad de Montreal es uno de ellos, y Sir John Eccles era otro que ya falleció, pero no son muchos. Está el idealismo, que es la escuela de pensamiento que dice que lo material es lo ilusorio, lo único real es la experiencia mental. Claro, es mucho más complicado que eso, pero y vamos a ver los otros dos en un minuto. Si mi marco de referencia es el materialismo reductivo, que es usualmente el que utilizan muchos de los neurocientíficos, tenemos que concluir lo que concluye Francis Crick en su famoso libro The Astonishing Hypothesis. Francis Crick fue el que se ganó el premio Nobel por descifrar la estructura del ADN. Él dice lo siguiente: tus alegrías y tus pesares, tus recuerdos y tus ambiciones, tu sentido de identidad personal y de libre albedrío, no son más que el conjunto enorme de redes neuronales y sus moléculas asociadas. Cuando yo le leí eso a mi esposa, dijo, qué triste. Y para propósitos de comportamiento ético y de toma de decisiones, si ese es nuestro marco de referencia, pues tenemos que llegar a la conclusión que el filósofo Slingerland llega. Él dice, somos robots, pero somos robots que estamos diseñados estructuralmente para no darnos cuenta que somos robots. O sea, somos robots que estamos programados para no darnos cuenta de que somos robots y para no darnos cuenta de que en realidad vivimos en un mundo robótico. Ahora, déjenme hacer una nota al calce y ponerme mi sombrero de la hermenéutica de la sospecha y decir entonces que Slingerland no es humano. Porque si los humanos estamos constituidos para no darnos cuenta que somos robots, ¿quién le dijo a él que somos robots? ¿Cómo se dio cuenta él? Ese es un problema que existe en la relación de la ciencia con la mente y con la religión. Que todas las mentes están sometidas a ciertos límites, a ciertas estructuras, etcétera, excepto la mente científica, que parece de algún modo estar fuera del sistema y poder observarlo todo desde la perspectiva de Dios. Y ese es algo problemático, ¿no? Hay que entonces virar la mirada científica para que mire al científico mismo, la mente científica, y analizarla, ¿no? Ahora, desde la perspectiva de la fe, hay alternativas. Una de ellas es propuesta por la filósofa y teóloga Nancy Murphy, que enseña en el seminario de Fuller, y ella lo llama fisicalismo no reductivo. Ella dice que es cierto que el cerebro subyace a la mente, o sea, es decir, que sin el cerebro no hay mente, no pueden existir espíritus flotando por ahí, espíritus, fantasmas, etcétera. Hace falta el cerebro, pero a la misma vez ella dice que la mente es más que la suma de sus partes. O sea, que el cerebro solo no es la mente, sino que hay algo más que el cerebro hace posible. Eso ella dice que no es único de la mente y el cerebro, eso se ve en la naturaleza, que hay propiedades emergentes. Por ejemplo, el hidrógeno es un gas, el oxígeno es otro gas, pero cuando lo unimos en proporción de 2 a 1, se forma el agua. Entonces, lo mojado, se crea una nueva propiedad que antes no había. Un pedazo de papel es simplemente celulosa, pero cuando yo le doy cierta forma de avión, entonces ahora puede volar.
interactuando con el ambiente. Entonces, en la naturaleza vemos que hay propiedades emergentes y que no pueden ser reducidas simplemente al material de que están hechos. ¿Okay? Y en adición a eso, no solamente las partes tienen eficiencia causal sobre el todo, o sea, no solamente las partes causan el todo, pero una vez el todo está formado, el todo puede causar efectos sobre las partes que lo forman. De manera que no todo lo que yo estoy haciendo lo hago porque estoy programado en mi cerebro a hacerlo, pero mi mente es capaz de cambiar mi cerebro. ¿Okay? De manera que para ella la libertad en el área moral, en el área, etc. Dígame. ¿Haz la diferencia entre lo que es mente y lo que es cerebro? Esa es una problemática, porque para muchos no hay diferencia. Muchos dicen que se debe hablar del cerebro nada más, y a eso es a lo que nos referimos en parte con la perspectiva reductiva. Se reduce la mente al cerebro y se dice que todo lo que se puede explicar de la mente se tiene que explicar a base del cerebro. Pero otra perspectiva es decir que cuando estamos hablando del cerebro, estamos hablando de cómo yo veo esa realidad desde afuera objetivamente. Cuando yo hablo de la mente, estoy hablando de esa misma realidad, pero cómo yo la siento desde adentro. O sea, la perspectiva es subjetiva. Algunos neurocientíficos están tratando de incluir la perspectiva subjetiva en el estudio del cerebro, de manera que no solamente se ve como algo objetivo, pero se toma en cuenta la experiencia del dueño de ese cerebro, ¿verdad? Neurofenomenología es una escuela de pensamiento que trata de integrar ambos. Pero esa es una pregunta de debate que todavía se está debatiendo. Otra alternativa es la filosofía o teología del proceso, que básicamente dice que la realidad no está compuesta de esencias de alma, por ejemplo, sino de relaciones. Todo está hecho de relaciones. Por ejemplo, la esencia de esa mesa no es una esencia, como decía Platón, en el mundo de las ideas, sino que la esencia de esa mesa es las relaciones que la forman. Que eso incluye la relación entre las moléculas que la forman a la mesa, también incluye el uso que yo le doy. Eso es lo que la hace mesa, etcétera. O sea que todos estamos formados por relaciones. Yo soy la relación de mis células, pero también soy la relación con mis padres, soy la relación, etcétera. O sea, todo está formado de nexos, de redes, de relaciones que van cambiando. Entonces, una relación ahora está compuesta por ciertos elementos y luego esos elementos pasan en el próximo momento a incluir otros y a dejar ir otros elementos que forman otra realidad. Entonces somos redes, somos nexos de redes. Dios nos llama a cada momento a unificar los elementos constitutivos de nuestro ser de la mejor manera. O sea, hay muchas opciones de cómo yo puedo actualizar mi ser en términos de relaciones, y Dios me comunica la mejor opción, pero yo tengo la libertad de escoger o no. Y eso en la teología, en la filosofía del proceso, no solamente ocurre con los humanos, pero con las piedras también. Lo que pasa es que los humanos tenemos más libertad de responder a las propuestas de Dios que las piedras. Entonces los seres humanos no hay que reducirlos ni a un alma ni a un cerebro, sino que hay que verlos como la realidad compleja que somos, de relaciones. Dice Ian Barber, un pensador importante en el diálogo de religión y ciencia, que los seres humanos somos unidades psicosomáticas y que estamos compuestos de múltiples niveles, y para cada uno de esos niveles corresponde un método científico de análisis que nos puede ayudar a entenderlo, pero un solo método no puede entender el todo. Y la libertad entonces es real. Nosotros sí tenemos libertad, y consiste en la habilidad de aceptar o rechazar las posibilidades de cómo yo actualizo mi ser, que Dios me está mediando a cada instante, en cada momento. Concluyo con algunas ideas sobre entonces los elementos de la libertad del espíritu. La libertad es algo que se hace, no algo que se tiene o se es. Es un acto que se forja en el acto mismo. La libertad es relacional. Hay relaciones que esclerotizan el músculo de la libertad, y hay relaciones que fortalecen el espíritu y la habilidad de ser libres. La libertad es relativa. Se es libre de algo,
y se es libre para algo. Como decía el profesor Domingo Marrero Navarro en su discurso Los Fundamentos de la Libertad, él dice: la primera batalla, la libertad, no se libra frente a los demás hombres, y yo añado mujeres. La primera y más radical libertad se asegura frente a las demandas egoístas del animal que hay en nosotros mismos, o nosotras mismas. A lo que yo le estoy llamando la tiranía de la carne. Luego él dice: como animales, nosotros somos cosa terminada, según si tenemos el materialismo reductivo. Él dice: como animales, nosotros somos cosa terminada. Si bien algunos de nosotros no muy terminaditos que digamos. Pero juzgado desde el punto de vista del espíritu, el hombre y la mujer, añado yo, es la salida de ese callejón. Así que se es libre de algo y para algo. Se es libre de la tiranía de la carne, entendida como sarx, esa tendencia de la que ya hablé, inscrita en el cuerpo, y se es libre para algo. En el caso de nuestro pensar cristiano, se es libre para el amor a Dios y para el amor al prójimo. Y la libertad es una meta, no es algo que se alcanza acá, pero es algo que se trata de alcanzar, y continuamente se va alcanzando. McNamara parafrasea a Aristóteles y habla de la libertad como un músculo que hay que estarlo fortaleciendo en nuestro intento de alcanzar lo bueno, el bono. Así que ese proceso que McNamara describe, que nos permite a nosotros unificarnos, incluso a través del sistema cerebral, con otro ente, y luego recuperar nuestra libertad, para los cristianos nos lleva a concluir que nosotros hallamos nuestra libertad en el seguimiento de Cristo, en la medida en que nosotros entonces nos hacemos uno con Cristo, por medio de la palabra, por medio del seguimiento. Aquí me estoy enseñando que soy luterano, ¿no? en el arte que estoy enseñando y en lo que estoy diciendo también. Lutero decía que cuando el cristiano o la cristiana esté expuesto a la palabra, es como cuando el metal está expuesto al fuego. Entonces el metal adquiere el rojo del fuego, se va transformando en el fuego. Entonces, en la medida que nosotros tenemos fe en Cristo, en que nosotros seguimos a Cristo, nosotros nos vamos conformando, vamos formando a Cristo. O como diría McNamara, nuestro ser entonces se va ampliando. Y como decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y ahí está entonces el fundamento, desde la perspectiva cristiana, de la libertad. O por lo menos eso es lo que yo les propongo. Así que hasta aquí la presentación. Pasemos entonces a parte de preguntas, respuestas y conversación. $18,000 preguntas. Tenemos tiempo para preguntas, son más que las 11:20. El churrasco llega a las 12. Así que tenemos algún tiempo. Preguntas que tengan para el conferenciante. En primera instancia, agradecer a Carmelo Santos Rolón su presentación. Verdaderamente es inquietante la forma y manera en que nos presenta este reto a los que creemos o entendemos que somos religiosos, una perspectiva distinta. ¿Qué hay con lo que se llaman las personas ambidiestras? ¿Cómo esa cuestión de los hemisferios funcionan en esa persona? Y segundo, ¿cómo es que los espacios de los templos y santuarios que utilizamos también son manejables para crear un ambiente? Sobre los ambidiestros no sé. Lo único que sé es que todavía se está tratando de descifrar qué es lo que hace que uno sea izquierdo, derecho, etcétera. Es lo que he leído, así que no, eso no sé. En cuanto a los templos, como yo les decía en la descripción del doctor Clepared y la tachuela, nuestros cuerpos reaccionan al ambiente emocionalmente antes de que nosotros reaccionemos mentalmente al ambiente. Cuando yo voy a predicar allá en San Marcos, yo me daba cuenta que cuando yo me subía al púlpito, el púlpito allá es bastante elevado y distante, el cuerpo de la gente, de los congregantes, siempre hacía lo mismo, se echaban para atrás. Y yo creo que no era por mí, porque todavía no me conocían. Pero cuando yo me bajaba del púlpito y para predicar desde el pasillo, el cuerpo de la gente se echaba para el frente. Entonces ya ellos estaban respondiendo a mí antes de yo abrir la boca, estaban respondiendo a lo que yo hacía. Corporalmente enviamos mensajes, ¿no?
si me paro a predicar de la fe, de la certeza, de la confianza, pero con mi cuerpo estoy temblando, estoy inquieto, estoy enviando mensajes contradictorios, ¿no? Entonces lo que me parece a mí es que cuando diseñamos una experiencia de adoración, no solamente tenemos que enfocarnos en el mensaje hablado y racional que vamos a comunicar, pero tenemos que tratar de ajustar en la medida de lo posible los elementos musicales, los elementos espaciales, etcétera, para que de algún modo coincidan con ese mensaje. De nuevo, si yo voy a hablar del sacerdocio universal de todos los creyentes y lo digo trepado desde un púlpito allá arriba, me estoy contradiciendo. Si yo hago lo mismo y estoy celebrando la comunión de espalda a la gente, de nuevo estoy comunicando algo distinto. Así que los espacios, si todo está organizado como acá, fíjese, con el espacio ya nosotros hacemos ciertas determinaciones. Este espacio determinó que quien único tenía algo importante que decir aquí era yo, porque es a quien único le pueden ver la cara, ¿verdad? Lo otro que ven son la parte de atrás de la cabeza de los demás. Sería distinto si el espacio estaría como un círculo donde se puede ver cada cual. Así que con el espacio ya se tomó una decisión de cómo las personas iban a percibir lo que aquí iba a pasar. Claro que a menos que estemos construyendo templos, estamos un poquito limitados en cómo nosotros utilizamos el espacio, pero por ahí va mi línea de pensamiento. Luis, déjame decirlo, porque precisamente yo hice un doctorado de la creación de comunidad en la iglesia pentecostal. Yo había como antropólogo trabajado con el concepto de comunidad, lo que había hecho en Nueva York, y me pareció interesante hacerlo en una iglesia pentecostal, porque creía que había otro tipo de forma de mirar la comunidad, que no era geográfica, pero era sobre simbólica y eso. Y así que yo fui con esa intención de hacer ese estudio, pero cuando llego allí encuentro algo que yo no esperaba, que era precisamente el rito lo que daba base al sentido de comunidad. Y me pareció fascinante cómo al empezar el servicio estaba pasando una dinámica, pero según pasaba el servicio, cada vez más la razón iba bajando y la emoción iba subiendo. Y precisamente lo que usted señala era el uso de una serie de multicanalidad comunicativa, particularmente en el ritmo, que era y nosotros asociamos el pentecostalismo con la pandereta, que era particularmente la pandereta la que determinaba el sentido de comunidad, ¿sabes? Y era increíble cómo eso entonces se hacía una cadencia entre la pandereta y lo que decía la persona que estaba al frente, pero también entre la congregación y la pandereta, así como que se hablaban unos a los otros. Así que me pareció que, y de lo que usted dijo sobre el espacio, cuando estábamos en Colombia trabajando, es que el espacio no habla, el espacio grita. ¿Sabes? Así, por ejemplo, en la iglesia luterana, pues leemos el evangelio desde el pasillo, porque es lo más cerca. Si no más nada sirve, por lo menos el evangelio va a ser. Y entonces otro comentario, y con eso me callo, es que si un compañero mío hubiera estado aquí, hubiera visto el oso. ¿Hubiera visto qué? El oso. Porque él dirige seguridad en los supermercados, y su adiestramiento le dice que cuando alguien allá arriba le dice que mire una cosa, él va a hacer exactamente lo opuesto, va a mirar otra. Así que él se hubiera dado cuenta inmediatamente que la intención suya era que nosotros nos fijáramos en una cosa para poder lograr otra, porque precisamente así es que se roba en una tienda. Le digo eso porque me parece que la contextualidad de lo que usted está diciendo es sumamente importante. ¿Sabes? Si nosotras porque si no perderíamos la libertad humana. Así que entender todas estas cosas que hacen los psicólogos en ese sentido del comportamiento individual no puede estar separado de entenderlo contextualmente. ¿Cuáles son las influencias? Porque al amigo mío le enseñaron eso y él lo aprendió a través de su experiencia, que entonces hacer eso, que es lo contrario que lo que la mayoría estamos haciendo, que era contando a las camisas blancas. Muchas gracias. Dos respuestas a lo que dice. La primera es, bueno, ese es el truco del mago. Distraigo con una mano para que no vea lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo con la otra. Pero lo de la pandereta y lo de los ritmos.
Yo dije que había distintas formas de alcanzar el mismo estado según esta teoría, y la otra es esa, los ritmos. Los ritmos le permiten a uno a través del cuerpo alcanzar ese estado místico que estudió Newberg y de Acquiti. Y lo segundo es que yo les ofrecí la interpretación de McNamara, de por qué evolutivamente tenemos estos sistemas, pero no les ofrecí la explicación de Newberg, que es un poco diferente y tiene que ver con lo que usted está diciendo. La explicación de Newberg es que este sistema emerge en realidad de la intimidad sexual, porque se parece mucho a la experiencia del orgasmo, y que eso crea un sentido de unidad con la pareja. Luego eso, en el contexto de las tribus, se crean ciertos ritos, especialmente cuando uno se va a ir a la guerra, etcétera, que se utilizan esos ritmos también, y eso crea ese sentido de unidad, ya no con una deidad, sino unos con otros, de manera que me hace a mí estar dispuesto a dar mi vida por el grupo, porque el grupo y yo somos uno, y se siente así. Así que es interesante ver cómo eso se continúa en nuestros contextos. Luis y después Pablo. Pero una nota al cárcel, por eso es que el cielo va a ser Z93. Es lo único que se oye en el cielo por aquello de los ritmos. Luis y después Pablo. Yo esperaba cambiar lo que usted señala mencionando la similaridad entre mí y el orgasmo. De nada. La historia hermenéutica del cantante de los cantares sabe a lo que usted se refiere. Tengo el cantante de los cantares porque tengo que dar una conferencia en Salamanca en octubre sobre Luis de León. Usted sabe muy bien, fue su versión al castellano del cantante de los cantares, lo que llevó a Fray Luis de León casi 4 años, casi 5 años a una mazmorra que hizo. Mira, Daniel, esta conferencia ha sido abrumadoramente ilustradora. Digo abrumadoramente porque has dado un mapamundi de investigaciones neurocientíficas para tratar de tocar el tema que a ti te ha interesado por muchos años, que es la relación entre la neurociencia y la teología. E ilustradora porque yo he quedado muy ilustrado. Me preocupa, sin embargo, para decirte con mucha sinceridad, una cierta discrepancia entre la enorme cantidad de autores y de problemas serios que ha presentado y el epílogo, que sería lo que en el futuro yo te recomendaría que tú trabajaras. El epílogo significa que sí, ¿qué implica la libertad de espíritu, parte del título de tu conferencia? ¿Y qué implica tiranía de la carne desde el punto de vista teológico? Porque si me dejan mencionar rápidamente 3 asuntos que tú has mencionado que son teológicamente muy serios. Los experimentos están en línea, que tú mencionaste, que en un tiempo fueron tan discutidos, tanto como la obediencia a la autoridad como el experimento mismo. Eso de por sí implica que nosotros los seres humanos hacemos algo en unas ocasiones, causa enorme dolor a un ser humano siempre y cuando haya una unidad que nos comande a hacer eso. Es un problema teológico, ético, fabuloso, extraordinario. Esta semana yo estaba pensando cómo diablos uno ha colaborado en un auto de fe, para no hablar de la tortura de Shoah, sino el auto de fe, que se hace en nombre de Dios y que lleva a la quema de un ser humano vivo. Es un problema grave. El segundo que tú planteas de Damasio, por ejemplo, todo ese asunto de la relación entre los marcadores somáticos. Es que somos únicamente un conjunto de marcadores somáticos, que es el problema que está planteando Damasio. Eso es un reto teológico que tú lo has planteado, pero que lo has planteado. Entonces, hay que seguir pensando, porque Damasio hace un cuestionamiento de Descartes, pero teológicamente ese libro de Damasio ha sido muy discutido. Entonces, lo que me gustaría en el futuro, Carmelo, es la opinión de Carmelo Sánchez sobre los marcadores somáticos. Y por último, este asunto de McNamara, que es lo que ha sido objeto de diálogo, digamos, los últimos 10 años. Que yo me planteo, tú mencionaste ahí mismo, después de hablar de McNamara, Pablo. Yo me pregunto si hay entre el planteamiento de McNamara y Pablo, ¿hay armonía o desarmonía? ¿O en qué punto hay armonía y desarmonía desde el punto de vista teológico? Si esto parece, Carmelo, quiero que me entiendan bien, si esto parece tener implícitamente algunas observaciones críticas, no, lo que estoy es tan maravillado y admirado por la enorme cantidad de cosas que tú has mencionado, son importantes
desde el punto de vista teológico. Entonces es como una invitación a ti, Alberto, para que la próxima vez, además de mencionar la enorme cantidad de autores importantes todos ellos, lo que me interesa a mí hoy es la opinión teológica de Carnero Santos sobre muchas de estas cosas. Así que, por favor, mi gratitud y mi desafío. Lo agradezco mucho. Ser criticado por usted yo creo que es un rito de pasaje, ¿no? Así que muchas gracias. Ya, gracias. Pablo, y vi una mano por ahí. Calma, pueblo. Yo fui un poquito aquí porque esta pregunta me la hace un amigo mío que es ateo que estaba viendo la cuestión en US Stream. Y lo voy a plantear como maestro. Si puedes, pregúntale por qué cada vez que alguien dice tener una experiencia religiosa, lo hace con respecto, me imagino que dice, a la religión que profesa. Es decir, porque un cristiano dice ver la Virgen y un hindú dice ver a Mahoma, ¿no es esto significativo de una construcción personal y no que no tiene nada que ver con la realidad de la religión? Luis, voy a tener que contestar desde la perspectiva científica otra vez y luego digo algo teológicamente. La teoría que presenta Newberg, por ejemplo, es que esa experiencia mística es la fuente de todas las religiones. O sea, ellos proponen una metateología que para mí es algo problemático desde la perspectiva postcolonial, pero ellos proponen que esa experiencia que describen los místicos es una experiencia que tienen en común todas las religiones y que luego de esa experiencia uno tiene que proceder a interpretarla, uno tiene que proceder a utilizar el equipaje cultural, el equipaje lingüístico, el equipaje religioso que uno tiene para hacer sentido de la experiencia. Y claro, uno llega a la experiencia con todo ese equipaje también que marca la experiencia. De manera que lo variable, dirían ellos, es el elemento interpretativo y lo común es el elemento de la experiencia. También entran en debate sobre si es una experiencia ilusoria o si es una experiencia de una dimensión real de la realidad. Y para Newberg es una experiencia de una dimensión real de la realidad. Estamos sintiendo algo que es fundamental para la realidad. Teológicamente hablando, para mi pensar teológico, las experiencias como estas son vienen en adición al fundamento de la fe, pero no son el fundamento de la fe. Desde mi perspectiva teológica, el fundamento de la fe radica en el encuentro con la palabra de Dios que viene por los profetas, que se manifiesta en Jesucristo. Y estas experiencias, como decían muchos de los místicos, Santa Teresa de Ávila, etcétera, hay que tenerles cuidado porque pueden engañarnos y no siempre necesariamente vienen de Dios, sino que nos pueden desviar. Así que esa sería la respuesta que yo daría desde la perspectiva científica y desde la perspectiva de mi propia interpretación. Una pregunta por aquí y una por allá. Atrás. Atrás tú, ahora. Y después. Sí, yo quería, Carmelo, que abundaras acerca del gen de Dios, porque eso a mí me da la impresión que hay personas que están genéticamente ya programadas a tener una experiencia religiosa y otras no. Y entonces, cuando te escuchaba, me llamó la atención porque he leído de estudios que se han hecho en hijos e hijas de pastores que son notoriamente antirreligión. Entonces, si hay un factor genético, o sea, ¿cómo nosotros encajamos eso? La pregunta es la relación sobre la genética y la fe y la experiencia religiosa. La inclinación. Primero hay que darse cuenta que, como dije al principio, la conducta humana es bien compleja y tratar de reducirla a un gen es problemático y no es posible. O sea, hay que tener en consideración
factores sociales, culturales, psicológicos, etc. O sea, como decía Barber, somos unidades psicosomáticas de multinivel. Hay dos tipos de estudios que tienen que ver con el influjo de la genética en el comportamiento. Los estudios de los gemelos, donde se estudian gemelos, algunos que han sido separados en el momento en que nacieron y han sido criados en contextos distintos, y luego los estudios directamente de la genética. Según esos estudios de los gemelos, se han visto ciertas tendencias a que el factor genético predomina por encima del social a la hora de tendencias políticas y de tendencias religiosas, por ejemplo, ser conservador, ser liberal, etc. De nuevo, estos son correlaciones y son un poco problemáticas. Langdon Eves es el nombre del autor que hace los estudios de los gemelos. Desde la perspectiva de la genética, lo que se ha descubierto, como decía, es que hay una variante de un gen particular, VMAT2, y que las personas que tienen esa variante de ese gen, en una escala de cuán susceptibles son a ser hipnotizados, su puntuación es más alta, o sea, son más susceptibles a ser hipnotizados, y se ha visto una correlación entre la susceptibilidad a ser hipnotizado con algo que se llama la escala de trascendencia, de tener ese tipo de experiencia de uno salir de sí mismo, etcétera. Lo demás es, lo demás es interpretación, eso también es interpretación, ¿no? Pero de nuevo, uno puede tener, hay que hacer diferencia también entre genotipo y fenotipo. Uno puede tener un gen y no necesariamente ese gen se va a expresar. Me pueden detectar a mí que yo tengo un gen que me hace a mí susceptible al alcohol o al alcoholismo. Eso no quiere decir que yo voy a ser alcohólico, aunque diga que en un 90% de las personas que tienen ese gen se expresa en alcoholismo, pero todavía está el 10%, hay que recordar eso, el elemento de la libertad. Eso lo que quiere decir es que yo tengo que tomar ciertas precauciones para asegurar que yo evito contextos que podrían disparar esa tendencia que hay en mí. Lo mismo pasa con la religión. El hecho de que alguien no tenga esa variante del gen no implica que la persona no va a ser religiosa. Hay personas como C.S. Lewis que llegan a la religión por un análisis riguroso, independientemente de sus tendencias genéticas o no. Así que, de nuevo, hay que tener cuidado. En una presentación como esta no puedo entrar en todos los detalles, pero hay toda una escuela de crítica de cómo se utiliza la genética y la neurociencia para llegar a conclusiones de la psicología y del comportamiento. Así que utilizamos esto, pero críticamente, sabiendo que es una herramienta entre muchas para entender el comportamiento. Solamente, sin redundar, quiero reiterar la gratitud por la excelente exposición que ha hecho. Solamente tengo una pregunta que me quedó clara. Cuando hablaste de la coincidencia que había entre, primeramente, tu discusión sobre el discernimiento ético y luego la religión, me quedó claro si la zona de actividad neural es la misma para ambos tipos de actividades, es decir, para el discernimiento ético y para lo que tú has llamado la experiencia religiosa. Y si depende de cómo me conteste, tengo seguimiento, ¿no? La palabra que usa McNamara, overlap. Hay un significant overlap. O sea que hay estructuras coincidentes, pero no están todas incluidas. Ok, porque entonces trae ¿verdad? Estoy de acuerdo de que no hay preguntas que contestar, así que espero que enseguida yo te vuelva a invitar para entonces darle un poquito más a la segunda parte, porque hay dos cositas simplemente que me gustaría levantar. Es cómo entonces hablar a partir de la teología de la religión también, del elemento amoral que hay en toda religión, inclusive religiones que son amorales. Y segundo, cuando hablas de libertad, ¿verdad? Especialmente para la actividad ética, quizás no un principio que es universalmente aceptado por todas las religiones, inclusive cristianas. Un ortodoxo calvinista celebraría toda esta de la neurociencia porque de verdad pone en cuestionamiento el libre albedrío. De hecho, hace 2 meses o 3 meses atrás, en Ahí no lo saben, el Project Education publicó un seccional completo acerca
la neurociencia de Libra Berlin, la discusión que todavía está abierta, no solamente del reduccionismo materialista, sino del reduccionismo espiritual, donde si no somos controlados por la mente, también aceptamos que somos controlados por un ser mayor que nosotros. Así que una invitación para que regrese y entonces entablemos esta conversación. Muchas gracias. Y no soy calvinista, pero Lutero sí escribió y debatió contra Erasmo a favor de la hipótesis de que la voluntad es esclava, ¿verdad? No libre. Tú mencionaste que el hemisferio derecho crea el ambiente donde me muevo. El hemisferio derecho crea el ambiente donde me muevo. El lóbulo parietal superior en el hemisferio derecho, las áreas de asociación. Ajá, continúe. Desde ese punto de vista, eso abona a ser seres individuales e individuales. Porque cada uno de nosotros creamos el ambiente donde vamos. ¿Dónde entonces tú puedes conectar lo que se llama Neuro-Linguistic Program? O sea, la programación que nosotros se desarrolla en cada persona, y eso lo quiero conectar con la perspectiva de género. ¿Con la perspectiva de qué? Con la perspectiva de género. O sea, desde el punto de vista hombre y mujer, De género. ese ambiente que yo creo está realmente influenciado, no solamente por el ambiente que yo creo, por el que crean otros lugares, y sobre todo por el que crea esa sociedad norteamericana que nosotros estamos viviendo. Nada más que un comentario. Claro, como yo decía, hay diferentes variables que afectan, elementos que afectan la percepción de la realidad y cómo yo construyo la realidad. El tejido que crea, el tejido perceptual que crea las áreas asociativas del cerebro, su programación es una parte, pero como vimos al principio, hay efectos sociales, ¿no? que pueden afectar cómo yo percibo la realidad. Pero esos mismos, la misma estructura del cerebro, hay que ponerla en el contexto de la cultura, porque yo hablo español porque yo nací en una cultura donde se habla español, ¿no? Mi cerebro quizás tenga el equipaje para producir el lenguaje, pero necesita la cultura para yo poder producirlo, ¿no? O sea, lo aprendo en la cultura. El ambiente físico, el ambiente cultural moldea el cerebro. Con mis estudiantes acá compartí un estudio que se hizo hace tiempo con unos gatitos, donde se ponían a los gatitos en un ambiente desde que nacieron, donde solamente podían ver rayas verticales, por ejemplo, y otros gatos que solamente podían ver rayas horizontales. Durante un par de horas los ponían en una caja con esas rayas, el resto del tiempo estaban en la oscuridad. Algo cruel, obviamente. Y bueno, y luego pues experimentaban con los gatitos, y lo interesante es que los gatitos que crecieron en un ambiente donde solamente podían ver líneas verticales eran ciegos a las líneas horizontales. Por ejemplo, con un palito, los investigadores jugaban con los gatos. Cuando movían el palito así, el gato lo atacaba, lo agarraba, jugaba. Cuando movían el palito así, el gato no lo veía. Luego, cuando examinaron el cerebro del gato, aparentemente la corteza que procesa la información visual no se había desarrollado la parte que hubiera procesado ese ángulo. Entonces, el punto es que el cerebro no viene preprogramado, aunque sí tiene ciertas tendencias, no ciertos programas, pero está en interacción con el ambiente. O sea, el ambiente físico, el ambiente cultural ayuda a formar ese cerebro que nosotros tenemos. Y como vimos cuando yo hablaba de la filosofía teología de Nancy Murphy, el todo también afecta a las partes. Entonces, en la mente yo puedo cambiar hasta cierto punto mi cerebro. Eso en inglés le llaman top-down causation. Ahora, la cuestión de la diferencia de géneros es más complicada, porque primero hay un debate increíble, ¿no? Y todo es, yo creo que es algo importantísimo, ¿no? Me parece a mí que los datos a veces son abusados y malinterpretados para defender una posición o la otra, usualmente una posición sexista, exclusiva y patriarcal. Y los experimentos mismos, los presupuestos de los experimentos,
están en tela de juicio. Hay una pensadora socióloga de la ciencia que me parece muy útil, aunque muy densa, Donna Haraway, que ha criticado todos los presupuestos que se usan en la teoría de la evolución, los estudios de los primates, el alfa macho, etcétera, todo eso. Así que ahí estamos en algo un poco más complicado y más allá de mi competencia. Comparto esa es mi opinión, ¿no? ¿Una otra pregunta? Aceptamos la invitación que ustedes nos han hecho y le proponemos al doctor Santos que regrese, ya sea en el enero intensivo el año que viene, a hacer un seminario graduado de este tema. Así que están invitados desde ya. Y le damos las gracias nuevamente a mi compañero. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y para seguir con el ambiente de que los ritos nos ponen en el lugar adecuado, vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle al obispo Lozada que termine con una oración. Oremos. Amado Padre, de una manera muy especial tú nos has convocado aquí, a este centro de estudio. Tú nos has provocado con la presencia del conferenciante y con la presencia de tantas personas buenas que tú has preparado para servir en tu iglesia de una manera especial. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la bendición que representa este intercambio y este diálogo crítico entre personas que estamos preocupados y preocupadas por tu iglesia. Danos la apertura de nuestra mente, de nuestro cerebro, del espíritu, para poder ejercer nuestras vocaciones y oficios allí donde quiera que tú nos has llamado. En el nombre de Cristo. Amén.